pared intermedia de separación. Y esta es la luz de esa realidad que Pablo dice a los creyentes en Romanos capítulo 15. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y el verbo que Pablo usa allí en el original es la forma intensificada del verbo recibir. Conlleva la idea de aceptar a otro de todo corazón de la misma manera que fuimos aceptados por Cristo. Dice John MacArthur: faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador que sí nos recibió en su gracia y amor. Una congregación que tiende a la división, los altercados, la contención, el enjuiciamiento, le está dando al mundo razones para ridiculizar a la iglesia. Queridos hermanos, nosotros debemos orar al Señor que elimine de nuestro corazón cualquier prejuicio racial, económico, educacional o de cualquier otro tipo que nos separe de nuestros hermanos. Somos una comunidad de gracia, no somos un club. ¿Qué ocurre con un club social? Bueno, la gente normalmente se agrupa en torno a algún interés común, los que les gusta jugar golf, los que les gusta jugar tenis. Y como dice un autor cristiano, cualquiera puede formar un club, pero no cualquiera puede formar una iglesia. Se necesita un milagro para formar una iglesia. Dice este autor: para llegar a ser una comunidad de luz, desde la cual pueda emanar la luz de Cristo, debemos ser intencionales en nuestra relación. Y me fascina esa frase: debemos ser intencionales en nuestra relación. ¿Qué significa eso? Amar al que no es amable, perdonar al imperdonable, acoger al repulsivo, incluir al torpe, aceptar al tipo raro y peculiar. Es en contextos como este que los pecadores son transformados en discípulos que obedecen todo lo que el Rey Jesús ha mandado. Eso es la iglesia. Un lugar muy variopinto, por usar una palabra que ustedes usan mucho aquí. En tercer lugar, en una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. En una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. Una de las exhortaciones más comunes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos ser imitadores del Señor. Dice en 1 de Juan: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 que Él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo luce un cristiano que está realmente, intencionalmente tratando de imitar al Señor Jesucristo? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Cómo luce esa persona? ¿Cuáles son las características que van a ser más sobresalientes en la vida de un individuo que está en verdad tratando de imitar el ejemplo de nuestro bendito Señor y Salvador? Bueno, la verdad es que Cristo era el hombre perfecto. La lista de sus cualidades es sumamente amplia. Pero hay un texto, un pasaje de las Escrituras que nos señala dos aspectos básicos del carácter de Cristo que en cierto modo encierran todos los demás. En Juan capítulo 1, versículo 21, Juan 1:1, perdón, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan pudo haber dicho muchas cosas acerca de Cristo. Él era lleno de amor, Él era lleno de misericordia, Él era lleno de compasión, Él era lleno de poder, era lleno de sabiduría, era lleno de conocimiento. ¿Cuántas cosas nosotros podemos decir acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo? Pero Juan recalca esas dos características. Cristo era lleno de gracia y de verdad.
lleno de gracia y de verdad. En Cristo nosotros vemos la encarnación de la gracia y la verdad. Y eso es exactamente lo que debemos ver en la iglesia. Eso es exactamente lo que debemos ver en el cuerpo de Cristo. Como bien señala Randy Alcorn otra vez, hay una tensión perfecta entre la gracia y la verdad. Y esa tensión, dice él, es la que hace la música del Evangelio. La música del Evangelio. Algunas iglesias, y obviamente algunos creyentes, enfatizan la verdad en detrimento de la gracia. Otras iglesias enfatizan la gracia en detrimento de la verdad. Pero lo cierto es que nosotros no podemos escoger entre una y la otra. Eso sería como ir en un avión en pleno vuelo y que le digan, ¿cuál de las dos alas quieres perder? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Necesitamos las dos alas para poder volar. La iglesia no puede desprenderse ni de la gracia ni de la verdad. Nosotros hemos sido llamados a defender y enseñar la verdad, pero sin poner a un lado la gracia. Alguien dijo, la verdad sin la gracia fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja de Cristo al mundo. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? El legalismo es tan nauseabundo a la nariz de Dios como la mundanalidad. Nosotros criticamos mucho la mundanalidad y con razón. La mundanalidad es criticable. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de las dos cosas Cristo atacó más vehementemente en su ministerio? ¿El legalismo o la mundanalidad? Las personas con las que Cristo tuvo más confrontaciones durante todo su ministerio fue con los fariseos. Y los fariseos eran la ortodoxia de la época y al mismo tiempo eran el non plus ultra del legalismo. Sí, nosotros debemos ser hombres y mujeres con convicciones firmes. La iglesia de Cristo, de nuestra generación, necesita urgentemente personas que defiendan la verdad con integridad. Porque, mis amados hermanos, la verdad se ha vuelto una mercancía muy escasa. La verdad se ha vuelto una mercancía muy escasa porque el mundo ha llegado a creer que la verdad se decide por consenso. La verdad se decide, según el mundo, por el voto de la mayoría. Muchos confunden la verdad con lo que yo quiero que sea verdad. Pero la verdad es la verdad aunque nadie la crea. La verdad sigue siendo la verdad aunque nadie la proclame y la defienda. Ahora, el problema es, mis amados hermanos, que muchas personas confunden sus propias opiniones personales como si fueran verdades absolutas. De manera que todo el que no piense como ellos es catalogado de inmediato como alguien que está echando por tierra la verdad. Y lo que es todavía peor, esas mismas personas tienden a defender lo que creen sin una gota de gracia en sus corazones. Tratan de meter a todos en el mismo molde, golpeándolos con el mazo de la verdad. Eso es defender la verdad sin gracia. Y si no se les hace caso, ellos van a tratar por todos los medios posibles de hacerse oír. En uno de los viajes que Gloria y yo hicimos aquí mismo a España, unos hermanos muy queridos nos regalaron un libro con un título sumamente sugestivo. El título era Dragones bien intencionados. Y en la contratapa del libro decía: toda iglesia tiene su cuota de dragones bien intencionados. Gente que aparentemente obra en contra del pastor y su ministerio.